Bien, en el video anterior hablábamos de cables conductores que podían estar o no conectados a una fuente electromotriz. Entonces, antes de continuar, vamos a definir qué es un generador de fuerza electromotriz. Para que la corriente circule por un conductor, que es este o este, necesitamos de un dispositivo que genere la fuerza sobre los electrones que hagan que estos circulen por el conductor. Un dispositivo, que es un generador de fuerza electromotriz, genera la fuerza necesaria para que los electrones circulen por el conductor, produciendo una corriente eléctrica. En este dibujo que acabo de hacer de aquí, esta corriente eléctrica encendería la lamparita. ¿Ok? Tenemos dos formas de generar la fuerza electromotriz. Una es corriente continua o corriente alterna. Corriente continua es la corriente que fluye siempre en el mismo sentido. La corriente continua, por ejemplo, la genera una pila. Una pila que tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Ven? Por ejemplo, esta es la pila positivo-negativo. Nosotros dijimos en el video anterior que por convención establecíamos que la intensidad de corriente circulaba desde el polo positivo, es decir, desde acá, circula, enciende la lamparita, viene por acá, ingresa por acá. Esta es la intensidad de corriente que circula en el circuito, valga la redundancia. Una corriente continua que tiene un polo positivo y negativo, los polos, que vale aclarar que en una pila los polos en realidad se llaman bornes. Borne positivo y borne negativo son aquellos que generan esta fuerza electromotriz y establecen una diferencia de potencial en los extremos del cable, en los extremos del circuito. La diferencia de potencial que establecen es la que va a generar esta circulación de corriente. Por ejemplo, en esta pila, que es la que estuvimos teniendo hasta ahora, acá se las acerco, a ver si se ve, dice 1,5 volts, ¿cierto? Esta es una pila AA, ¿dónde está? Bueno, no sé dónde dice, pero esta es una pila AA que genera 1,5 volts y que es Duracell. Acá tenemos otra pila que es una pila AAA que genera también 1,5 volts. Esa es la diferencia de potencial que se escribe DDP y significa diferencia potencial. Aquí está. Es la diferencia potencial que establece en los extremos y es lo que genera esta circulación. Luego también tenemos estas que son estas pilas tipo moneda, que son pilas de litio, que también generan, no sé si llega a verse ahí, a ver, que dice 3 volts. Generan y mantienen una diferencia de potencial de 3 volts. También tienen un positivo y un negativo. ¿Qué significa corriente continua y que tienen esto de un borne positivo y un borne negativo? Que si yo en este circuito a la pila la coloco al revés, ya sea la AA, AAA o la de moneda, si la colocan al revés, la lamparita no enciende, porque esto está armado de manera tal que la pila establece la diferencia potencial y la mantiene siendo colocada de un borne positivo a un borne negativo. No ocurre así cuando la corriente es una corriente alterna. La corriente alterna, que es la de la red domiciliaria, es la corriente que se encuentra en, ahora les iba a escribir acá, usinas o centrales nucleares, las hidroeléctricas como el Chocón, que generan la electricidad que nosotros usamos en nuestras casas. Esa que es la red domiciliaria no tiene un positivo o negativo, sino que uno puede enchufar de un lado o del otro y de igual forma encienden las lamparitas. Estos dispositivos necesitan 220 volts, lo que establece esa que es la red domiciliaria, establece una diferencia de potencial de 220 volts, ¿cierto? Salvo estos dispositivos que se conectan en la PC o los teléfonos celulares que necesitan a veces alrededor de 4,5 volts y lo que se utiliza son los transformadores que transforman los 220 que me entrega la corriente alterna a 4,5 que necesita el dispositivo que tengo que utilizar. El enchufe de la casa, que es corriente continua, el enchufe puede ser puesto de este lado o al revés
que igualmente lo que tengo que enchufar funciona, el artefacto eléctrico, la luz se enciende, lo ponga de un lado o lo ponga del otro lado, ¿cierto? Esto es porque no hay un positivo, un negativo. Entonces, la FEM o generador de fuerza electromotriz pueden ser de corriente continua, que son las pilas que acabamos de ver, que pueden establecer y mantener una diferencia potencial de 1,5 volt, 2 volt, 3 volt o lo que sea necesario, según la batería, pila que tengamos, o la red doméstica, que es corriente alterna, que genera 220 volt, que pueden ser usinas, centrales nucleares, centrales hidroeléctricas como el Chocón, aquí se los anoté, que si nosotros necesitamos menos, entonces utilizamos los transformadores para poder cargar un celular que necesita 4,5 volts. Nosotros ponemos un transformador en la corriente a recibir 220 volts de la corriente alterna, pero la transformamos a 4,5, que puede ser lo que necesite, por ejemplo, un dispositivo de telefonía celular. Ok, lo que vamos a ver nosotros van a ser circuitos donde nuestra FEM tendrá un positivo y un negativo, lo conectaremos a un cable y nuestra resistencia será, por ejemplo, una lamparita que es la que queremos encender. Ok.